La nota robada, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Relato breve perteneciente al libro de relatos titulado Muerte en mar abierto y otros casos del joven Montalbano. Capítulo 1. Demasiado tarde, cuando ya estaba medio desnudo, y había ido a sentarse en el porche para fumarse un último pitillo, Montalbano se dio cuenta de que no tenía ni una gota de whisky en casa. No es que tuviera unas ganas tremendas de beber. Se habría contentado con un dedo, pero la carencia hizo aumentar el deseo. Trató de resistir. Tampoco es que fuera alcohólico, ¿no? Claro que sin whisky el cigarrillo se le antojó soso. En un momento dado no pudo soportarlo más. Soltando maldiciones, se vistió de cualquier manera, salió de casa, cogió el coche y se dirigió al bar más cercano, pero se había olvidado de que los domingos cerraban a las 9, así que le tocó seguir hasta Vigata y acercarse al Café Castiglione. En el momento de entrar, se le adelantó un señor gordo de unos 50 años, que pidió en voz alta a la camarera: «Pamela, un café especial». «Un especial a la Sindona», apuntó un parroquiano desde una mesa. «O a la Pisciota, que viene a ser lo mismo», apuntó otro. Se rieron todos menos el comisario y Pamela. Esta porque probablemente no había entendido nada, y Montalbano porque aquello le sentó como una patada en los huevos. El asesinato del banquero Michele Sindona en la cárcel con un café envenenado, como le había sucedido años antes a Gaspare Pisciota, mano derecha del bandido Salvatore Giuliano, era la noticia del día. Con eso le habían cerrado la boca para siempre al vaquero italoamericano, vinculado tanto con la mafia como con media clase política italiana. Si hubiese hablado, si hubiese revelado todos los apaños entre bancos, mafia y políticos, habría sido peor que un terremoto de máxima intensidad. Así pues, se había recurrido a un sistema no exactamente legal para mantener el secreto de Estado. Y la verdad y la justicia a callar. ¿Qué deseaba?, le preguntó Pamela, apática, mientras limpiaba el mostrador con un trapo. Era una milanesa de 25 años, que desde hacía 6 meses servía en la barra del café. Una rubia sosa y algo pánfila, poquita cosa, de ojos azules sin expresión, como los de una muñeca, claramente con pocas luces, pero agraciada para compensar, con unos pechos considerables y un culo generoso y despampanante. Cuando el comisario le pidió una botella de whisky entera, se quedó atónita. Abrió la boca con asombro, como si le hubieran pedido un cuarto de la luna. Miró las repisas que tenía a su espalda, luego a Montalbano, después otra vez a las repisas y por fin dijo: «De ese whisky solo me queda un cuarto de botella. Mejor que la pida en la caja». El cajero miró la hora e hizo una mueca. «Comisario, estamos a punto de cerrar. Son casi las 12. No tengo a nadie para mandar al almacén, lo siento». «Pues deme ese cuarto de botella». El cálculo de lo que costaba resultó bastante complicado. El cajero proponía contar por vasos y el comisario dividir por 4 el precio de una botella entera. Después, una vez alcanzado un acuerdo, pagó y volvió a Marinella ya sin las más mínimas ganas de tomar whisky. Dejó la botella encima de la mesa, se fumó otro pitillo mirando al mar y luego se acostó. Por la mañana en la comisaría hubo calma chicha. Montalbano se puso a firmar papeles, porque llevaba un atraso tan grande que daba miedo. A la 1 se fue a comer a la trattoria de Calogero y luego dio su largo paseíto hasta el final del muelle. Se dijo que si las cosas seguían así, sin nada que hacer, lo mejor sería tomarse unos días de vacaciones e irse a Bocadase con Livia. De vuelta en la comisaría, se puso a charlar con Augello y Fazio sobre la muerte de Sindona. Quizás Italia estuviera destinada a no cambiar nunca aquellas costumbres tan estupendas, con independencia de que hubiera un gobierno u otro. Habían dado las 5 cuando sonó el teléfono interior.
Era Catarella. «Dottori, parece que estaríais si tú el señor Valeta, que querría hablar con Usía personalmente en persona». No conocía a ningún Valeta, pero con Catarella uno nunca podía fiarse de los apellidos. «Que pase. Vosotros podéis quedaros, si os apetece». Augello dijo que tenía cosas que hacer. Fazio se quedó. Por descontado, Valeta se llamaba Barletta, Totò Barletta, y era el nuevo propietario del Café Castiglione. «Estoy preocupado y no sé qué hacer». «¿Por qué está preocupado?» «Porque Pamela, la chica que atiende la barra del café, entra a trabajar a las 2 y hoy no se ha presentado». Al comisario el asunto no le pareció grave. ¿Qué podía pasarle a una chica tan anodina como aquella, que era como si no estuviera? «Señor Barletta, la muchacha es mayor de edad y, sinceramente, no me parece que 3 horas de retraso». «Pero es que Usía no sabe lo puntual y meticulosa que es. No llega ni un minuto tarde. Y si le surge algún imprevisto, avisa por teléfono. No, señor comisario, tiene que creerme. Aquí pasa algo». «¿Ha probado a llamarla?» «Claro. El teléfono suena, pero no contesta». «¿Ha mandado a alguien a su casa?» «He ido yo mismo. He llamado al timbre con los nudillos, pero no me ha contestado nadie». La muchacha parecía estar bien de salud, a juzgar por cómo la había visto la noche anterior, pero aún así preguntó: «¿Sufre alguna enfermedad?» «Goza de una salud de hierro». «¿Tiene alguna amiga?» «No la he oído hablar de ninguna». «¿Sabe si tiene novio, alguien que...?» «Novio no, pero tiene hombres a punta pala. Solteros, casados, jovencitos, viejos. No hace distingos. Todos le van bien». «¿Puede explicarse mejor?» «Cambia de hombre cada 15 días, como máximo. La media es de uno por semana, vamos. Y no es por dinero, sino porque ella es así. Comprenderá que a estas alturas tendría que pedir información sobre Pamela a medio bigata. Y para alguno, que a lo mejor tiene familia por ahí, mis preguntas serían un incordio. ¿Me explico?» Montalbano estaba completamente atónito. ¿Cómo podía ser? Aquella rubia sosa, atontada, sin personalidad, que siempre parecía medio dormida, ¿era una auténtica devoradora de hombres? Costaba creerlo. ¿Ha tenido alguna discusión con usted? ¿Conmigo? ¿Y eso por qué? Como es su jefe, no hemos tenido nunca ninguna discusión. ¿Tiene idea del motivo de su ausencia? Si la tuviera, ahora mismo se la diría. Montalbano decidió concluir la conversación. «Mire, tal como están las cosas, me parece que empezar a hacer pesquisas es como mínimo prematuro. Vamos a dejarlo así. Si la muchacha no ha dado señales de vida antes de las 12 de la noche, mañana por la mañana vuelve usted por aquí y veremos qué hacemos». Barletta se marchó más desconcertado que convencido. «¿Tú sabes algo de esa chica?», le preguntó Montalbano a Fazio. «Lo mismo que le ha contado Barletta». «Pues explícame qué le ven». «Dottore, por lo visto en la cama es como una muñeca hinchable, solo que viva. Nunca rechaza a nadie, pero se cansa enseguida. Y cuando le dice que no a alguien es que no. Se acabó y no hay más que hacer». «¿Es verdad que no lo hace por dinero?» «A ver si nos entendemos, jefe. No acepta dinero en efectivo, eso es verdad. Dice que lo hace por placer personal, pero los regalos no los rechaza. Se dice que tiene 2 cajas de seguridad en la banca del Isola. Esa embigata ha encontrado una mina de oro». «Pero esa forma de comportarse, ese aquí te pillo, aquí te mato, ¿nunca ha provocado riñas entre sus pretendientes?» «Alguna cosa sí ha habido. Al que la chica tira como si fuera un Kleenex usado, no le hace gracia, claro, pero nunca ha pasado nada grave. O si ha pasado, yo no me he enterado». «En tu opinión, ¿qué puede haberle sucedido?» «Podría ser una escapada amorosa de 1 o 2 días. A lo mejor ha dado con uno que le ha hecho perder la cabeza. A veces a las mujeres así les pasa eso». En cuanto Montalbano entró en comisaría, poco después de las 8 de la mañana, Catarella lo avisó de que el señor Valeta lo esperaba desde hacía media hora. «¿Está Fazio?»
Sí, señor, se encuentra in situ, que quiere decir que está en este sitio. Dile que vaya a mi despacho y haz pasar también a Barleta. Entraron al mismo tiempo. Barleta tenía cara de preocupación y llevaba unas hojas en la mano. No ha dado señales de vida, anunció desconsolado. ¿Quiere denunciar su desaparición? Desde luego. He traído los papeles. ¿Qué papeles? El contrato que firmó conmigo, la fotocopia de su carnet de identidad. Pamela no se llama Pamela, sino Ernesta. Bueno, vaya con Faccio para interponer la denuncia. Luego nos vemos aquí para ir a casa de Pamela o de Ernesta o como quiera que se llame. Después de enviudar y teniendo que apañárselas con una pensión escasa, Rosalía Insálaco, una sesentona gorda como un tonel y más enjollada que la Virgen de Pompeya, había tenido la genial idea de dividir en 2 pisos la casa de las afueras en la que vivía y alquilar uno de ellos. Esa segunda vivienda tenía una entrada independiente, situada en la parte trasera. Pamela quiso que la otra copia de la llave la guardara yo. Sabía que no soy una entrometida, proclamó la viuda. Montalbano se habría jugado las pelotas a que, en cuanto Pamela salía de casa, la señora se lanzaba de cabeza a inspeccionar el piso, sin olvidarse siquiera de la ropa interior de la muchacha. Pero usted, pese a su discreción, no podía evitar oír si Pamela estaba en casa, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga, comisario? Aunque no quisiera, la oí hasta respirar. ¿Cuánto tiempo hace que no pasa por aquí? 2 noches. Estoy más que segura. Silencio absoluto, ni el más mínimo susurro. Ahora deme la llave. Luego se la devuelvo. Barleta se levantó para seguirlo. No, usted quédese a hacerle compañía a la señora. Había un recibidor minúsculo, con un pequeño arco donde empezaba un pasillo largo con 5 puertas, 3 a mano izquierda y 2 a mano derecha. Cocina, baño, un gran trastero, dormitorio, sala de estar. Todo estaba impoluto. Los suelos parecían espejos, y en la cocina las ollas y los platos estaban como si nadie los hubiera estrenado. Lo más interesante lo encontraron Montalbano y Faccio en el dormitorio, donde, además de la amplia cama de matrimonio con sus correspondientes mesillas de noche a los lados y un televisor provisto de reproductor de vídeo pero sin ninguna cinta, había un gran armario. Pamela poseía una cantidad increíble de lencería, toda cara y provocativa, con predominio del negro. Sin embargo, el auténtico hallazgo estaba dentro de uno de los 4 cajones del armario, cerrado con un candado que a Faccio no le costó abrir. Había 8 agendas, la última de ellas del año en curso. Con la meticulosidad de un contable, Pamela anotaba el nombre del amante de la semana o de la quincena en cuestión, y el día del primer encuentro apuntaba también su número de teléfono. Hacía constar incluso los regalos recibidos. Una pulsera, unos pendientes, un collar. ¿Quiere mirar todas las agendas?, preguntó Faccio. Pero a Montalbano el pasado amoroso de la muchacha no le interesaba. No, me llevo únicamente la de este año. Pamela solo lleva 6 meses en mi gata. Aquí me parece que no hay nada más que ver. Volvieron a la otra parte de la casa. Capítulo 2. ¿Han encontrado algo?, preguntó Barleta ansioso, nada más verlos aparecer. Nada de nada, contestó Montalbano, que no veía por qué tenía que rendirle cuentas de nada. Sin embargo, detectó un gesto de sorpresa en la viuda, que sin duda estaba al tanto de la existencia de las agendas en el armario, y hasta podría jurar que había abierto el candado y las había repasado todas, página por página. Señora Insálaco, ¿Pamela tiene señora de la limpieza? Sí, señor, se la busqué yo. Una mujer de la más absoluta confianza. Se llama Ágata Joely. Ella también tiene llaves de casa. Viene todas las mañanas, de 11 a 2. Hasta nos prepara la comida y cuando Pamela se levanta, siempre hacia las 12, le arregla el dormitorio. Fue precisamente Ágata
la que vino ayer a confirmarme que la muchacha no había pasado la noche aquí, porque se había encontrado la cama intacta. ¿Era la primera vez que ocurría? Sí, señor. Y por lo general, ¿cómo encontraba la cama? Preguntó Montalbano con malicia. Si quiere podemos hablar del tema, replicó la viuda con una sonrisa de lado. Otro día. Entonces Ágata llegará dentro de poco, ¿no? Sí, señor. Dígale que pase por comisaría. Ah, ¿Pamela tiene coche? El que contestó fue Barleta. ¿Y para qué iba a querer un coche? De aquí al café se tarda un cuarto de hora andando. Además, casi todas las noches había alguien que la traía, añadió la viuda. ¿Usted los oía llegar y marcharse? Claro, pero tampoco es que se fueran al momento. ¿Cuánto tardaban? Dependía. 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces 4. La señora se tomaba en serio lo de escuchar todo lo que hacía la muchacha. Entendido. De eso ya hablaremos, si hace falta. Hasta luego y gracias por su colaboración. ¿Y yo qué hago? Quiso saber Barleta a la salida. Si hay novedades, le informaremos, contestó el comisario. De la consulta de la agenda se deducía que el amante de la noche del domingo al lunes se llamaba Carlo Puma, mientras que el que tenía que tomar posesión la noche del lunes al martes era un tal Enrico de Caro. Pamela había anotado los teléfonos de ambos. El comisario decidió dejar pasar algo de tiempo antes de molestarlos. Mejor ir con pies de plomo. Si resultaba que, como era de esperar, la muchacha reaparecía al cabo de unos días, no quería haber montado un follón para nada. Ágata, la asistenta, era una mujer de unos 50 años, alta y delgada, de ojos astutos y facilidad para darle a la sin hueso. Montalbano quiso que Fazio estuviera presente en la conversación. Por lo que sabemos, a la señorita Pamela no le gusta dormir sola por las noches. Empezó el comisario con diplomacia. Ágata echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que parecía el relincho de un caballo. ¿Dormir por las noches? Lo dice en broma. Por las noches la señorita no dormía. No le entraba el sueño hasta que salía el sol. ¿Y usted cómo lo sabe? No estaba delante. Anda, lo que me faltaba, estar delante. Cuando por fin se levantaba, yo me metía en su cuarto, y aquello era como un campo de batalla. Por ejemplo, había veces que lo hacían encima del somier, tirando el colchón al suelo. Otras veces movían la cama para ponerla delante del espejo del armario. Otras lo que movían era el armario. Luego había noches que lo que les daba era por la tele. ¿Qué es lo de la tele? Preguntaron el comisario y Fazio al unísono. Se les había ocurrido lo mismo. ¿No sería que Pamela grababa sus hazañas atléticas? Se veían por la tele películas que tenía ella, donde salían hombres y mujeres dándole sin parar. Fazio intercambió una mirada rápida con Montalbano. ¿Y por qué no hemos encontrado esas películas? Le preguntó el inspector. Porque la señorita hace justamente 10 días se las vendió a uno que le dio su buen dinero, contestó Ágata. Estaba yo delante. ¿Y sabe quién era? Sí, señor, don Giuseppe Cosentino. ¿Usted tiene el teléfono o la dirección de ese hombre? No, señor. Montalbano hojeó la agenda de Pamela y tuvo un golpe de suerte. Encontró el nombre y el número de teléfono de Cosentino y al lado una anotación. Vídeos. Sin embargo, la asistenta aún no había terminado el informe de cómo encontraba la casa por las mañanas. Y no les bastaba con el dormitorio, no, señor. Tenían que hacerlo en la bañera, debajo de la ducha, para ponerlo todo perdido, en los 2 sofás de la sala de estar. Y alguna que otra vez, créame que es verdad, hasta subidos a la mesa de la cocina. Ahí estaban comiendo algo y si les entraban ganas tiraban al suelo el mantel con todo lo que hubiera encima y... Perdone, la interrumpió Montalbano, pero la señorita le ha contado alguna vez si había discutido con alguno de sus amigos nocturnos. Hoy a mí qué me iba a contar. Yo era la asistenta. A mí no me hacía esas confidencias. Cuando usted estaba en casa, ¿la señorita recibía llamadas telefónicas? Alguna que otra vez. Por casualidad no iría así.
Agatha Joely soltó su risa de caballo. Comisario mío, el teléfono sonaba y sonaba, pero ella no lo cogía ni quería tampoco que lo cogiera yo. ¿Y eso por qué? Porque era un cadáver andante. Daba vueltas por toda la casa, con las manos por delante como una sonámbula. Iba atontada por la falta de sueño y por tantos polvos. No conseguía mover la lengua hasta que se tomaba como mínimo 5 cafés. ¿A usted se le ocurre por qué puede haber desaparecido? Ni idea, yo solo sé una cosa. Me juego la paga del mes a que esa por aquí no vuelve. Cuando Ágata se hubo marchado, Fazio hizo una observación filosófica. En resumen, estamos ante una chica que, a pesar de tener 1000 historias, no tiene ninguna. Has dado en el clavo, hasta el punto de que no sabemos siquiera si se ha ido por voluntad propia o la han hecho desaparecer. En fin, vamos a empezar a pasar de las palabras a los hechos. Volvió a consultar la agenda. Conectó el altavoz y marcó un número. Diga, ¿el señor Giuseppe Cosentino? Sí, ¿con quién hablo? Soy el comisario Montalbano. Ah, una pausa. ¿No puede hablar? Estoy en una reunión. ¿Intuye el motivo de mi llamada? Sí, pero perdone, en este momento no puedo. Estoy con su ilustrísima el obispo que... Una sola pregunta. ¿Fue usted quien compró los vídeos privados de la chica que ya sabe? Sí. Muchas gracias. Y cortó la comunicación. Se confirma lo que nos ha contado Ágata. Como ves, nos movemos por terreno resbaladizo y quizás peligroso. Puede que entre los que pasaron su semanita con Pamela haya algún personaje influyente. Habría que... Lo interrumpió el teléfono interno. Dottori, in situ, parece que estaría el señor Fuma, que dice que querría hablar con Usía personalmente en persona. Espera un momento, pidió el comisario y se volvió hacia Fazio. ¿Tú conoces a un tal Fuma? No, jefe. Pregúntale de qué quiere hablar conmigo, ordenó Montalbano a Catarella. Pasó un rato y luego volvió a oírse la voz del recepcionista. Dottori, a mí no me lo ha querido decir. Dice que se lo dice a Usía por teléfono si yo no me acerco. Muy bien. Al cabo de un momento se oyó una voz masculina ahogada. Soy Carlo Puma. Quiero hablarle de Pamela. Pase ahora mismo, contestó el comisario y le explicó a Fazio. Es Carlo Puma, el último amante de Pamela. Se trataba de un hombre de unos 45 años, distinguido y con buenos modales, pero era evidente que estaba nervioso y alterado. Siéntese y cuénteme. Puma miró a Fazio y luego al comisario. Me gustaría hablarle en privado. Lo siento, señor Puma, pero mi colaborador Fazio se queda. Si no le parece bien, puede irse. El hombre permaneció sentado, pero se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Me cuesta. He venido voluntariamente para evitar que de mí... Soy concejal y presidente de la Asociación de Comerciantes y no me gustaría que... ¿Quiere que le eche una mano? Preguntó Montalbano. ¿Cómo? Por ejemplo, diciendo que a usted le tocaba pasar con Pamela la noche entre el domingo y el lunes, que iba a ser la última tras las 6 precedentes. Puma estuvo a punto de caerse de la silla. Se había quedado con la boca abierta, tratando de recuperar el aliento que le faltaba. ¿Cómo se ha enterado? Montalbano le enseñó la agenda. Pamela anotaba los nombres de sus amantes y su número de teléfono. ¡Santo cielo! Exclamó Puma con una especie de gemido. Hábleme del domingo por la noche, dijo Montalbano. Con un esfuerzo evidente, el hombre consiguió tranquilizarse un poco. Desde la primera vez había acordado con Pamela que la esperaría hacia las 12:15 de la noche dentro del coche, en un callejón, el Vicolo Caruana. Cuando ella pasara por allí me bajaría y la seguiría a pie. ¿Por qué no la esperaba aparcado delante del portal? Pamela me había dicho que su casera, que es una métome en todo, a menudo apuntaba las matrículas de los coches de sus acompañantes.
Entendido. Siga. El domingo llegué al callejón a las 12. Le llevaba un regalito. ¿Qué era? Una pulsera bastante cara. La esperé hasta la 1. Me preocupé porque siempre era tan cumplidora y tan puntual. Entonces arranqué. Pasé por delante de su casa y no vi ninguna luz. Bajé, llamé y no contestó nadie. Me fui al café, pero estaba cerrado. Y eso es todo. Y ayer por la noche me enteré de que había desaparecido. Por casualidad, ¿no le hablaría a Pamela de algún conflicto con uno de sus examantes? Puma se puso rojo como un tomate. Es que no hablábamos mucho, ¿sabe usted? Solo podía quedarme con ella el tiempo indispensable. Luego tenía que volver a casa a una hora prudente, porque si no, mi mujer... Ya. Si no tiene nada más que contarme. Si fuera posible que mi nombre no... Trataré de mantenerlo al margen. Después de que Puma se hubiese marchado, la valoración de Fazio fue negativa. No ha aportado ninguna novedad. Sin embargo, ha apuntado una idea de la que puede salir una pregunta. ¿Cuántas calles hay del café a casa de Pamela? Puma no la vio pasar por el Vicolo Caruana. ¿Pero hay otro camino? ¿No podría ser que la chica no tuviera ganas de verlo y diera un rodeo? ¿Y no podría ser también que no llegara siquiera al callejón? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta?, propuso Fazio. Montalbano se apuntó. Capítulo 3. Antes de salir de la comisaría, Fazio llamó a Barletta para que le explicara con detalle el camino que solía tomar Pamela para ir al café y volver a su casa. Luego salieron ambos y lo recorrieron paso a paso, siguiendo las indicaciones recibidas. Calcularon que se tardaban unos 20 minutos. Además de por el Vicolo Caruana, la joven podía llegar a su casa pasando por otro, aunque desde hacía 5 días estaba cerrado por un extremo, tanto a peatones como al tráfico, debido a obras en el alcantarillado. Así pues, sin duda, aquella noche al salir del café, Pamela había recorrido 20 metros por el corso y luego había girado a mano derecha. Probablemente había tomado por la subida a Américo Gómez, luego había cruzado el viale de la Vittoria y había recorrido vía Independenza, pero desde luego no había llegado a girar otra vez a la derecha para entrar en el Vicolo Caruana. Montalbano quiso ir al café para hacerle más preguntas a Barletta. El domingo, cuando cerraron, ¿quiénes fueron los últimos en salir del local? No lo sé porque no estaba. Puede preguntárselo al cajero, contestó el hombre mientras se sentaba. El cajero no vaciló. Los de siempre: Pamela, Pitrino, que es el camarero, y yo, que subo y bajo las persianas. ¿Había alguien fuera esperando a Pamela? Aquí delante no, señor, aunque tendría que preguntárselo a Pitrino, que aquella noche la acompañó un trecho. El camarero, un individuo delgado, de unos 70 años con gafas de culo de botella, declaró que, como vivía en mitad de la subida a Américo Gómez, había recorrido esa parte del camino con la muchacha. No era la primera vez que lo hacía, si bien con frecuencia. A Pamela la esperaba alguien con coche y no le hacía falta su compañía. No, por el camino no la había abordado nadie. Llegados a ese punto, el comisario le planteó una pregunta de rutina. ¿Y de qué humor estaba Pamela? Y recibió una respuesta que fue, como suele decirse, un golpe de efecto. No la vi como todos los días. Bueno, para ser sincero, nunca la había visto tan nerviosa. Se daba la vuelta constantemente para mirar hacia atrás, como si temiera que la siguieran, y cuando alguien pasó a su lado, me agarró el brazo y noté que temblaba. Montalbano volvió corriendo a ver al cajero. Traté de responder con exactitud a mi pregunta. Durante la tarde y la noche del domingo, ¿sucedió algo que pudiera haber alterado a Pamela? Nada en absoluto. Una discusión con un cliente, una contestación grosera, nada de nada. Présteme atención. El camarero afirma que, al salir de aquí, Pamela estaba muy nerviosa. «Ah», exclamó el cajero, «puede que fuera por la llamada». ¿La llamó alguien? El teléfono, como ve usía, está aquí en la caja. Por eso contesto yo.
Sonó cuando ya se habían ido todos los clientes. Una voz de hombre me dijo que quería hablar con Pamela. Pitrino y yo salimos para bajar las 2 primeras persianas. Cuando volví a entrar, la chica estaba colgando. O sea que fue una llamada larga. Pues sí, suponiendo que la hayan secuestrado, dijo Montalbano. El secuestrador tendría que ser, sin duda, alguien que conocía bien el camino que hacía cuando volvía a pie. Y estoy convencido de que tuvo que abordarla cuando estaba a punto de cruzar el viale de la Victoria, que es ancho y permite el paso de coches. El problema no es dónde, sino por qué, replicó Fazio, y puede que la explicación de todo esté en esa llamada. Si conseguimos intuir un móvil, sería un buen avance, reconoció el comisario. Se quedaron pensativos unos instantes. Luego Montalbano tuvo una idea. Coge la agenda de Pamela y transcribe todos los nombres y teléfonos que salen. A ver si entre toda esta gente hay algún mafioso o alguien que haya tenido un encontronazo con la justicia. ¿Y si lo encuentro? Si lo encuentras me lo dices. ¿Y cuando ya se lo haya dicho? Oye, Fazio, ¿tú qué quieres? ¿Tocarme los cojones? Cuando andas a oscuras, como nos pasa ahora, hasta la luz de una cerilla puede venir bien. Y ya que estamos, vamos a seguir. Pon el altavoz y llámame a Barleta. Señor Barleta, teniendo en cuenta que ha presentado una denuncia formal por la desaparición de Pamela, ¿por qué no pide ayuda a Televigata o a Retelibera y les da la foto que sale en su carnet de identidad? ¿Le parece buena idea? ¿Sí? Pues dése prisa. Así sacarán la noticia en el informativo de la noche. Colgó y se dirigió a Fazio. El último nombre de la agenda es el de Enrico de Caro, el amante pendiente. Llámalo y dile que venga aquí mañana a las 9. Cuando llegó a comisaría, Fazio le dijo que de Caro pedía 1000 perdones, pero por la mañana tenía un compromiso ineludible, así que iría después de comer. Apenas había acabado de hablar el inspector cuando sonó el teléfono. Dottori, en la línea aparece que tengo al señor Pirtuso, que querría hablar con Usía. ¿Personalmente en persona? Sí, señor. ¿Cómo lo ha adivinado? Déjalo. Oye, ¿yo conozco a ese tal Pirtuso? Pero ¿cómo no lo va a conocer, Dottori, si es el director de la banca del Isola? Ese señor se llama Berruso y no Pirtuso. Pues eso, ¿qué le he dicho yo? Pirtuso. Pásamelo, ordenó Montalbano y conectó el altavoz. Buenos días, director. Dígame. Siento no poder ir a verlo, pero tengo que hablar con usted urgentemente. ¿De qué se trata? De esa chica que ha desaparecido, la del café. Vamos ahora mismo. El director Berruso, todo él zalaperías y ceremonias, los hizo pasar a su despacho y cerró la puerta. Iré directamente al grano. Anoche, en el último informativo de Televigata, me enteré de la desaparición de esa señorita, Ernesta Bianchi, que se hace llamar Pamela. Era clienta nuestra. ¿Ha habido novedades desde ayer? Ninguna. Si lo he entendido bien, la desaparición se produjo la noche del domingo al lunes, ¿no? Exacto, contestó Montalbano. Eso no es posible, contestó el director. ¿Por qué no? Porque el lunes a las 8 de la mañana, que es la hora de apertura, la señorita vino aquí, al banco. Montalbano y Fazio se miraron. ¿Para qué? Preguntó el comisario. Ya le he dicho que era clienta. Tenía una cuenta corriente y 2 cajas de seguridad con nosotros. ¿Sacó dinero? Sí, vamos, lo sacó todo. Cerró la cuenta. También las 2 cajas. Llevaba una maleta de tamaño medio y lo metió todo dentro. ¿Puede decirme qué saldo tenía en la cuenta? No, lo siento. Solo puedo decirle que Barleta le pagaba bien, que se sacaba muy buenas propinas y que era muy ahorradora. ¿Le contó el motivo por el que cerraba la cuenta y las cajas? Mencionó de pasada un fallecimiento inesperado que la obligaba a volver a Milán, pero... Pero... lo animó Montalbano. No me gustaría... Es una impresión mía, sí. Bueno, me pareció muy asustada, mucho.
Ahora está claro que se trata de una desaparición voluntaria, apuntó Fazio ya de camino a la comisaría. Más que una desaparición ha sido una huida, replicó Montalbano, y sin duda la provocó la llamada que recibió en el momento de cerrar el café. Es evidente que el hombre del teléfono la amenazó hasta el punto de que Pamela decidió salir por piernas a la primera de cambio. ¿Y dónde pasaría la noche?, se preguntó Fazio. Si empezamos con las preguntas va a ser el cuento de nunca acabar, contestó el comisario. ¿Tú no dijiste que era una chica sin historia? Te equivocabas de medio, porque tiene historia a base de bien y complicada. Lo que pasa es que no sabemos interpretarla. Catarela lo asaltó nada más verlo entrar. Ah, dottori, 3 veces ha llamado el signor Disconsolato, que quería hablar con Usía urgentísimamente y con mucha urgencia. Muy bien. Si vuelve a llamar, me lo pasas. Acababan de sentarse cuando sonó el teléfono. ¿Es usted el comisario Montalbano? Sí. Me llamo Mario Consolato. Dígame. Mire, no me gustaría que hubiera equívocos. Yo soy una buena persona, un buen padre de familia, un comerciante honrado. Nunca he tenido líos con la ley. Me alegro. Por eso no me gustaría que la gente creyera que si conocía a esa chica era porque, bueno, porque iba detrás de algo. ¿De qué chica me está hablando? De Pamela. Cuéntemelo todo. Yo vivo en Montereale, pero voy casi todos los días a Vigata. Por las noticias me he enterado de que esa tal Pamela, la del Café Castiglione, desapareció el domingo por la noche. ¿Es cierto? Eso dicen. Pues que lo vayan desdiciendo, porque yo el lunes por la mañana, hacia las 9:30, la llevé en coche. Empiece por el principio. Desde el principio se lo cuento, como le decía. Vivo en Montereale. El lunes por la mañana, como tenía que ir a Montelusa, pasé por Vigata, y cuando estaba en el corso, a 2 pasos del banco dell'Isola, serían como mucho las 9:30, ya le digo, vi a Pamela que se dirigía hacia la parada de taxis con una maleta. Paré y le pregunté si quería que la llevara a Montelusa. Me dijo que sí y subió al coche. Cuando llegamos, me pidió que la dejara en la estación. Por el camino le explicó por qué se iba de Vigata. No abrió la boca, comisario, solo para darme las gracias y despedirse. Estaba nerviosa, preocupada, aterrorizada, comisario, hasta el punto de que le pregunté qué le habían hecho, pero no me contestó. ¿Qué trenes salen sobre las 10 de la mañana?, se preguntó Fazio. Llama a ver. La respuesta fue que a las 10:15 salía un tren hacia Palermo. Si ese tren hubiera ido a Estambul, lo habría cogido igual, comentó el comisario. Para ella lo importante era irse de Vigata lo antes posible y llegar lo más lejos posible. Pero, ¿qué puede haber hecho tan peligroso para que una llamada la asustara de esa forma? Seguro que tiene que ver con sus encuentros nocturnos. Por cierto, ¿ya has preparado esa lista? Aún no. Pues date prisa. Fazio se encogió de hombros. ¿A qué viene tanta urgencia? Total, no creo que volvamos a oír hablar de esa chica. ¿Tan seguro estás? En fin, por la tarde vendrá a vernos ese de Caro. Capítulo 4. Ya casi habían dado las 7 cuando se presentó Enrico de Caro, un treintañero bien vestido, bastante simpático, despierto, inteligente y nada sorprendido por la convocatoria. Les pido disculpas por llegar tan tarde, pero como soy secretario político del partido... Montalbano lo interrumpió. Soy yo quien tiene que darle las gracias por haber venido. ¿Sabe por qué quería verlo? Comisario, la única explicación posible es que me tocaba ser el compañero de noche de Pamela a partir del lunes. ¿Es eso? Sí. Pero acláreme una duda. ¿Ustedes cómo se han enterado? Pamela lo anotaba todo en una agenda, incluidos nombres, apellidos y números de teléfono. De Caro no pareció especialmente preocupado. ¿En serio? ¡Qué tonta! Lo más probable es que no tenga nada que contarnos, pero he preferido que nos viésemos de todos modos porque... La carcajada de Caro lo interrumpió. Tengo muchísimas cosas que contarles. ¿Sobre Pamela? Pues claro. Bueno, adelante. Mire, señor comisario, hacía meses
que Pamela y yo habíamos acordado que a partir del lunes por la noche iría a su casa, ya que ella no quería venir a la mía, como le había propuesto. Yo vivo solo, ¿sabe? Soy soltero. Pero el domingo por la noche, hacia las 12, me llamó para preguntarme si podía venir a mi casa en aquel mismo momento y quedarse a pasar la noche. Fue una sorpresa agradable y le contesté que sí. Le pregunté el porqué de aquel cambio de programa y respondió que por teléfono no podía alargarse, que ya me contaría todo luego. ¿Le dijo desde dónde llamaba? Desde el Café Castiglione. Fazio y Montalbano cruzaron una mirada. La chica lo había telefoneado justo después de recibir la llamada que le había dado un susto de muerte. Al abrirle la puerta me la encontré blanca como el papel, agobiadísima, continuó De Caro. Una vez dentro se echó a llorar desesperada. Nunca la había visto así. No sabía qué hacer. Le preparé una manzanilla y al final se tranquilizó un poquito. ¿Le preguntó qué le había pasado? Sí, por supuesto, pero no me dio una respuesta clara. Se sumía en silencios larguísimos y, de vez en cuando, decía algo, frases a medias, palabras inconexas, pero sobre todo repetía que ella no había sido. ¿Que no había sido el qué? Bueno, por lo que entendí, la había llamado un hombre, un antiguo amante, que la había amenazado de muerte. Por lo visto iba en serio y le había dicho que tenía las horas contadas. ¿Le dijo cómo se llamaba? No, aunque sí que era muy capaz de matarla. Me contó que no quería tener nada que ver con ese hombre, que hasta le provocaba rechazo físico, pero que al final había tenido que acostarse con él porque una noche había hecho que la agredieran dos jovenzuelos que incluso la habían dejado desnuda. Pero ¿por qué la amenazaba? Por lo que se ve, ese individuo había recibido una carta en la que Pamela le pedía 10 millones de liras a cambio de su silencio sobre su relación. Al parecer, guardaba una nota muy comprometedora que le había mandado él. Si no pagaba, Pamela amenazaba con destrozarle la vida. Sin embargo, ella me juró y perjuró que no sabía absolutamente nada de ese chantaje. Y me pareció sincera. ¿Y no podía llamar a ese hombre y explicarse? Es lo que yo le recomendé, pero me contestó que sería inútil, que era evidente que estaba convencido de que había sido ella. Entonces le dije que moviera ficha, que para ganarse su confianza le mandara la nota comprometedora. Me aseguró que ya no la tenía, que un día se había dado cuenta, quizás la había tirado, no se acordaba. Luego llegó a la conclusión de que lo único que podía hacer era irse de Bigata. Le aconsejé que acudiera a la policía, pero no hubo forma de convencerla. Solo quería huir. Conseguí que se acostara unas horas, pero no pegó ojo. Cuando se hizo de día, fue al baño y le preparé un café. A continuación me pidió una maleta y se la di. Y ya no tengo nada más que contar. Bueno, ahora el cuadro ya está completo, dijo Montalbano, pero nunca sabremos quién era el hombre que la amenazó. En fin, me da en la nariz que tenías razón, Fazio. No volveremos a oír hablar de Pamela. Se equivocaba de medio a medio. A las 8:30, una noticia del informativo de Retelibera fue para el comisario como un mazazo en la cabeza. Esta tarde, hacia las 5, un empleado de la compañía ferroviaria que estaba inspeccionando los dos túneles entre las estaciones de Montelusa Alta y Montelusa Bassa ha descubierto en el segundo de ellos el cadáver de una mujer que en un principio ha confundido con un montón de trapos. La policía, que ha acudido de inmediato al lugar de los hechos, ha creído en un primer momento que podía tratarse de un accidente provocado por un descuido de una viajera que había abierto una puerta del vagón por error, se había caído y había muerto al estamparse contra el balasto. Sin embargo, el médico forense, el doctor Pascuano, tras un somero examen, ha informado de que la mujer había sido estrangulada antes de caer del tren y de que el homicidio se debió de cometer el lunes por la mañana. El hallazgo del bolso de la víctima a pocos metros del cadáver ha permitido identificarla. Se trata de Ernesta Bianchi, nacida en Milán hace 26 años. Se ocupa de la investigación el doctor Evarresi, jefe de la brigada de homicidios. Montalbano apagó, se levantó y llamó a Fazio. Comunicaba.
Los nervios que le habían entrado de golpe no le permitían estarse quieto. Dio 5 vueltas alrededor de la mesa y volvió a marcar. —Faccio, ¿te has enterado? —Sí, jefe. Acabo de llamar a Montelusa, a un amigo de homicidios, para preguntarle si al lado del cuerpo han encontrado también la maleta. —¿Y estaba? —No. Ven corriendo a Marinela con la agenda. Ahí está escrito el nombre del asesino. Fazio debió de ir a 180 por hora, porque 10 minutos después ya llamaba a la puerta. Se sentaron a la mesa del comedor. Fazio tenía por delante una hoja en la que apuntaba los nombres de la agenda que Montalbano iba dictándole. Al llegar a Michele Turrisi, que había estado con Pamela 4 meses después de que la muchacha llegara a Vigata, Fazio soltó una exclamación de asombro. Ese nombre no me lo esperaba. ¿Por qué? Turrisi era sicario de los Sinagra, pero ha hecho carrera y ha acabado de contable de la familia. Está casado con la nieta de Agostino Sinagra. Vamos a seguir. Al final concluyeron que la persona a la que más daño podía hacerle un chantaje de Pamela era precisamente Michele Turrisi, al que los Sinagra habrían hecho pagar muy cara una traición conyugal. Y, como había dicho la pobre Pamela, era un sujeto que no se lo pensaba 2 veces antes de matar. —¿Qué hacemos? —preguntó Fazio. —Ahora verás —dijo Montalbano y empezó a vestirse otra vez para salir. —¿Quiere ir a ver a Turrisi? —¿Qué dices, hombre? ¿Has venido con un coche patrulla? —Sí, jefe. Pero Usía, ¿qué idea tiene? —Creo que lo he entendido todo. Estoy más que convencido de que esa carta de chantaje no la mandó Pamela. ¿Y quién fue? ¿Te acuerdas de por qué Carlo Puma no aparcaba delante del portal de Pamela? No, jefe. Porque Rosalía Ensálaco, la casera, de vez en cuando apuntaba la matrícula del coche de alguno de los amiguitos de Pamela. —Es verdad —exclamó Fazio, dándose un manotazo en la frente. Ahora pongamos por caso que la señora apunta una matrícula al azar, se entera de que el coche es de un tal Michele Turrisi y le manda una estupenda carta de chantaje haciéndose pasar por Pamela. Solo que la señora Ensálaco es tonta del culo y mete la pata hasta el fondo. No sabe con quién se ha topado. ¿Y Usía cómo piensa actuar? Haciendo que se asuste igual que se asustó Pamela, pero de otra forma. ¿Qué va a contarle? Improvisaré según de qué pie coge. Dame su número de teléfono. Puso el altavoz y en cuanto la viuda contestó, habló resoplando y jadeando. —Señora Ensálaco, soy el comisario Montalbano. —Ya me estaba durmiendo. —No, por el amor de Dios, trate de estar todo lo despierta que pueda, por su propio bien. ¿Ha oído lo de Pamela en la televisión? —Yo en la tele solo veo películas. —¿No? Muy bien, señora, escúcheme con atención y haga todo lo que voy a decirle. Le va la vida en ello. La vida, ¿entendido? —¿La vida? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? ¡Ay, señor bendito! ¡Ay, almas santas del purgatorio! ¿Qué ha pasado? A Pamela la secuestró un mafioso, un asesino sanguinario, un tal Michele Turrisi que, por lo visto, creía que la pobre quería hacerle chantaje, cosa que no era verdad. Ella ha conseguido convencerlo de lo contrario, y cuando Turrisi la ha soltado, ha acudido a nosotros. Nos ha dicho que ahora Turrisi está seguro de que la carta de chantaje se la mandó usted, señora Ensálaco, y que va hacia su casa para matarla. ¡Ay, Virgen Santa! Estoy perdida, muerta. ¡Socorro! Jesús, María y José, sed la salvación del alma mía. Esto es mi fin. No, señora, no grite, no llore, escúcheme. No le abra la puerta a nadie. Prepare una maleta pequeña con pocas cosas. Y dentro de un cuarto de hora estamos allí y nos encargamos de llevarla a un sitio donde esté a salvo. Vengan corriendo, se lo pido por favor. ¡Ay, Madre Santa, ayúdame tú! Ah, y coja la nota que le mandó Turrisi a Pamela. Trate de tranquilizarse. Haga lo que le he dicho y nos ocuparemos de que no corra ningún peligro. Y se lo repito, no le abra la puerta a nadie más que a mí. Y colgó. Y ahora viene la segunda parte de la comedia. Tenemos que llegar a casa de la Ensálaco a toda pastilla, con la sirena a tope y pegando un frenazo. Bajamos pistola en mano y en cuanto abra,
Tú la agarras y la metes en el coche. Yo le cojo la maleta y cierro la puerta. ¿Y a dónde la llevamos? A comisaría. Las cosas no sucedieron exactamente así, ya que en cuanto abrió la puerta y vio al comisario, la viuda se cayó al suelo redonda a causa de la tensión. Tuvieron que cargarla entre los dos para meterla en el coche. Una vez en la comisaría, siguió llorando desesperada. Montalbano decidió apretarle las tuercas y le contó un montón de historias de Turrisi, dignas de una película de terror que iba inventándose sobre la marcha. Al final, Rosalía Isálaco confesó que la carta la había escrito ella y entregó a Montalbano la nota que había encontrado entre los papeles de Pamela y que le había robado. Decía: para Pamela, este collar en recuerdo de las noches de amor que hemos pasado juntos. Michele Turrisi. El comisario se la guardó en el bolsillo y le dijo a Faccio: acompaña a la señora a tu despacho. Yo tengo que hacer una llamada. Marcó un número de la jefatura provincial de Montelusa. Barresi, soy Montalbano. Si te vienes para aquí, a Vigata, te cuento quién ha matado a Ernesta Bianchi y por qué. Ha sido un doble error. No, no es broma. E intenta darte prisa, que estoy un poco cansado.